Hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, hemos llegado al capítulo 10. Es interesante porque el capítulo 10 cierra una etapa de este Evangelio, termina una parte de este Evangelio en la que Dios, a través de Jesucristo, presenta su reino. Es decir, que después de 400 años de silencio, Dios no solamente manda un profeta, Dios no solamente manda un mensajero, Dios no solamente manda un emisario, sino dice: el reino de los cielos ha llegado a ustedes y su rey viene presentando este reino. Entonces, en el capítulo 10 de Mateo hay un cambio muy fundamental en cómo Dios lleva a cabo su plan de presentar el reino a la nación de Israel primeramente y después a todo el mundo. Hasta este punto, en los primeros 9 capítulos de Mateo, hemos visto a Juan el Bautista y a Jesús anunciar el reino de los cielos. Pero ahora aquí va a haber un cambio. Aquellos que Jesucristo convocó como discípulos, así como sigue convocando discípulos hoy en día, ahora hace un cambio y les dice: los voy a enviar. Ahora no somos solamente Juan el Bautista y yo, ahora ustedes serán enviados. Entonces, vamos a leer en el capítulo 10. Hermano, este es el primer reto de este mensaje, que ustedes estén atentos, capturando lo que hay en la lectura de este capítulo del Evangelio, dejándose impresionar por algunas palabras muy duras que hay aquí. Hay palabras que quisiéramos que no estuvieran, frases que no quisiéramos que estuvieran escritas, como el enemistar a un padre contra su hijo, o a una suegra con su yerno, con su nuera. Pero tenemos que leerlas y poner atención qué es lo que está diciendo, las instrucciones que está dando el Señor Jesucristo. Porque básicamente este capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús está dando instrucciones a 3 generaciones de creyentes, a creyentes en diferentes etapas de la historia. Entonces dice así, Mateo 10, capítulo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Suena fuerte este pasaje por lo siguiente, hermanos. Uno pensaría que le está dando instrucciones a los apóstoles que está a punto de enviar, pero vamos a ver que en realidad le está dando instrucciones a 3 grupos de personas diferentes. Todos ellos seguidores suyos, pero de diferentes épocas, y es lo que vamos a hablar y va a ser un poquito extraño de entender. Pero no voy a hacer un resumen del mensaje anterior, pero sí quiero decirles que como hemos llegado al capítulo 10 de Mateo, estos 10 primeros capítulos de Mateo principalmente revelan que existe un reino y un rey que vienen a la tierra después de un silencio de 400 años. Y nosotros a lo largo de este año hemos visto que los capítulos 1 a 4 de Mateo revelan específicamente quién es la persona de Cristo, quién es ese rey que viene. En los capítulos 5 al 7 vimos qué principios imperan en este reino que viene a la tierra. Y en los capítulos 8 a 10 vimos cómo se manifiesta este reino que tiene un poder diferente a los reinos terrenales. Tiene un poder espiritual que puede derrotar la muerte, que puede derrotar el pecado, que puede gobernar sobre la naturaleza. Todo eso hemos estado viendo y seguimos viendo en el capítulo 10. Pero llegamos a este último capítulo 10 que termina describiendo y revelando el reino y el reinado de Cristo. Entonces, lo que vemos ahora en este capítulo es que Jesús envía a sus embajadores a predicar el mensaje del reino, el mismo que él y Juan el Bautista predicaron, pero también les da una capacidad, les da capacidad de realizar milagros para esto. Tengan algo muy presente, porque esto también puede causar confusión.
Cuando en el Nuevo Testamento había abundancia de milagros y señales y sanidades y expulsión de demonios, era cuando tenía que dársele testimonio a los judíos. ¿Por qué? Porque dice Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es decir, había esta demanda de parte del pueblo judío: ¿cómo sabré que es el Dios, mi Dios poderoso, el que está enviando a este Jesús? Y por eso había esta demostración detallada de milagros y de señales específicamente para los judíos. Y entonces vamos a ver que hay un cambio en este pasaje que leí. Hay tres conjuntos de instrucciones diferentes y vamos a verlos uno por uno. Vamos a ver que este capítulo da instrucciones primeramente a los apóstoles que vivieron con Jesús, aquellos que nombró, estos 12 cuyos nombres les leí. Ese es el primer conjunto de instrucciones. Se las da en los primeros 15 versículos a este grupo de 12 apóstoles. Ese es el primer conjunto de instrucciones que tiene este capítulo. El segundo conjunto de instrucciones, Jesús se los está diciendo a ellos, está registrado en el Evangelio, pero no es para ellos, ni es para nosotros en este tiempo. Es para los creyentes que van a vivir en el tiempo de la gran tribulación. Es lo que se describe en los versículos del 16 al 23. Ahorita veremos por qué es para ellos. Y en tercer lugar, si hay una serie de instrucciones que son para los siervos de hoy, de cualquier otra época, que no fueran ni los 12 apóstoles ni los discípulos que vivirán en el tiempo de la gran tribulación, antes de la llegada del Señor. Para todos los demás que vivimos en ese espacio de muchos siglos, hay instrucciones en los versículos 24 al 42. Si separamos estas instrucciones, va a ser más fácil entender y nos va a quitar ese temor que nos causa ver esto que acabamos de leer. Entonces vamos primeramente a ver cuáles son las instrucciones que le dio Jesús a los apóstoles del pasado, aquellos que estuvieron con él. Bueno, un capítulo antes, en el 9, versículos 36 y 38, Jesús le dijo a estos apóstoles: oren para que Dios envíe obreros a sus campos. Y semanas después les está diciendo: ustedes son esos obreros y yo los voy a enviar. O sea que eso que oraron los apóstoles, oren para que el Señor envíe obreros. Cuidado cuando oremos para que el Señor envíe misioneros. Cuidado cuando oremos para que el Señor envíe más personas a su servicio, porque generalmente el que está orando va a ser el que el Señor va a enviar. Cuidado con esa oración, porque el Señor la quiere cumplir con aquellos que son más sensibles y que son los que están orando de rodillas por eso. Pero mire qué interesante que en el primer versículo que leí les llama discípulos a estos 12 hombres. Jesús junto a sus discípulos. Un versículo después, en el versículo 2, ahora les llama apóstoles. Es decir, pasaron de ser estudiantes y aprendices a ser enviados y embajadores. El Señor los equipó y les dio la facultad en ese momento y ahora los convierte en personas enviadas por Él. Estos 12 hombres fueron los primeros misioneros que existieron. Y Dios les dio el poder divino necesario para llevar esa labor en medio de los judíos, porque recuerden que les dijo: no vayan con los samaritanos, no entren a ninguna ciudad, sino vayan primeramente con las ovejas perdidas de Israel. Esto es exactamente lo que hicieron Juan el Bautista, lo vimos en el capítulo 3, y también Jesús en el capítulo 4, iban exclusivamente a los judíos. Pero ahora Jesús estaba utilizando a sus discípulos para esparcir este mensaje en más aldeas, en más lugares, en toda esta región. Y los milagros que iban a hacer eran las cartas de presentación del reinado de Cristo. Lo dice esta idea, la captura también Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, cuando dice:
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, siempre que se habla de señales milagrosas, estas eran para testimonio de los judíos, de los creyentes de esta época. Y les dio estas instrucciones, ¿verdad? No agarren no lleven demasiado, ¿verdad? Acumulen demasiadas cosas, no lleven oro, no lleven muchas provisiones para el camino, sino dependan de que les den asilo, de que sean hospitalarios con ustedes. Esta comisión que viene en estos primeros 15 versículos no es para la iglesia de hoy. Esa no es la comisión de la iglesia, de los misioneros de hoy en día. Lo sabemos porque no todos los que somos enviados tenemos este poder de llevar a cabo estos milagros, ni estas señales, ni estas reprensiones. Esto sí fue común, a los 12 que fueron enviados pudieron hacer esto. Hoy en día no todos los misioneros no tienen estas capacidades dadas por Dios. Tienen otras capacidades, pero no estas, porque no están yendo a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, así le dice Pablo a los hermanos en Corintio: con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las instrucciones para los misioneros de hoy son diferentes. Los misioneros de hoy sí tienen que prepararse, tienen que tener una preparación económica, sí tienen que pensar a largo plazo, sí tienen que pensar en qué lugar se van a establecer. No me imagino ahorita los misioneros llegando a vivir a casa de una de las personas en la tribu a donde van, ¿verdad? A los 3 días ya los estarían corriendo, ¿verdad? Según el refrán mexicano. Pero por eso estas instrucciones eran específicamente para estos apóstoles. Inmediatamente la situación cambió. Cuando Pablo empezó a hacer sus viajes misioneros, ya empezó a actuar otra dinámica. Pablo empezó a decirles a las iglesias: qué bueno que ustedes aportan dinero para estos misioneros. Ya no era como los mandó Jesús, que vivan de la hospitalidad de la casa que los reciban. Pero gracias a estas instrucciones específicas que dio Dios, pues pudo presentar su mensaje y presentar al reino a los judíos, y pudo ocurrir algo desafortunado pero necesario, que principalmente fueron rechazados entre ellos. En segundo lugar, paso a las instrucciones que están contenidas en este capítulo y que fueron dadas no a los apóstoles que anduvieron con Jesús, no a nosotros hoy en día, ni el siglo XV, ni el siglo XVII, sino instrucciones específicas que son dadas a los creyentes, a los discípulos que estarán vivos cuando pase el evento de la tribulación en el futuro. Eso es lo que describen los versículos del 16 al 23. No es extraño, hermanos, en la Biblia que los escritores se salten de un periodo a otro de la historia sin darnos un contexto, sin darnos una advertencia. Es decir, Jesús no dijo: esas eran sus instrucciones, ahora les voy a dar instrucciones para aquellos que estarán vivos en el día de la ira del Señor. No da ese preámbulo el Señor, no hace ese prólogo a las instrucciones. Y es extraño que el Señor esté con sus discípulos ahí y de repente empieza a dar instrucciones que corresponden a una generación en el futuro, y que después les dé instrucciones a lo que será su iglesia universal. Supongo que eso desorientó un poquito a los apóstoles que estaban ahí con él.
Hace años pudimos predicarle a unos amigos en la Ciudad de México que estaban involucrados en cuestiones muy extrañas. Ellos se dedicaban a dar unas terapias, llamémosle metafísicas, que se llamaban constelaciones familiares. No sé si alguien está familiarizado con el término. Una constelación familiar es como una sesión en la que yo hablo con una persona, pero al hablar con esa persona estamos trayendo a la memoria a sus antepasados, a sus abuelos, sus tatarabuelos, y estamos tratando de resolver conflictos que se generaron generaciones antes, y en algún momento de esa terapia parece que el abuelo habla a través de la persona que está viva. Es algo muy extraño esa cuestión, pero involucraba esta cosa de diferentes generaciones. Gracias a Dios estos amigos se convirtieron al Evangelio y son evangelistas muy activos. Pero pasa algo aquí similar. Está el Señor Jesucristo hablándoles de generaciones que ellos ni siquiera conocen. Los apóstoles están pensando en su realidad, en que están siguiendo a Jesús, en que abandonaron sus casas, en que están esperando que Él les dé un nombramiento, del que les asigne una tarea. Y de repente Jesús se pone a hablar de cosas extrañas del futuro. Pero así ocurre. En la palabra hay mucha profecía que tiene aplicación inmediata, que tiene aplicación intermedia y que tiene aplicación en el final de los eventos. Lo encontramos en muchos libros de la Biblia, especialmente proféticos. Pero ¿por qué estas instrucciones que están a partir del versículo 16 no les aplican a los apóstoles? Bueno, porque en el versículo 1 les prohibió ir con los gentiles, pero en el versículo 18 sí le dice que vaya con los gentiles. El Señor no podría contradecirse, simplemente le está hablando a otras personas. A uno les está diciendo, ustedes vayan con los judíos, y al segundo grupo les está diciendo, ustedes van a ir con los gentiles. En segundo lugar, en los apóstoles no empezó a obrar el Espíritu Santo sino hasta que Jesús murió y resucitó. Y en este segundo grupo de instrucciones sí les dice específicamente, el Espíritu Santo estará hablando por ustedes cuando sean llevados azotados en las cárceles y exhibidos en las sinagogas. La tercera razón por la que esto no estaba dirigido a los apóstoles es que realmente no hay evidencia bíblica de que los apóstoles hayan sido perseguidos de la manera que describe este pasaje. De hecho, si nosotros vemos Lucas capítulo 9 y Marcos capítulo 6, vemos que los apóstoles tuvieron un ministerio muy exitoso al ser escuchados y estaban muy contentos por esto. No nos daban muestras de que había una persecución incesante en contra de ellos. Pero sobre todo estos versículos 22 y 23 son paralelos a otros pasajes que aquí mismo del Evangelio de Mateo, en los que definitivamente sí se está hablando del final de los tiempos y tienen segmentos de palabras paralelos exactamente. Ahora, es cierto que algunas de las cosas que pasaron aquí se pueden aplicar al ministerio de los apóstoles ya durante el tiempo del libro de los Hechos. Algunas cosas que dicen aquí sí le pasaron a Pablo. Sí lo azotaron, sí lo metieron a la cárcel, pero realmente esto fue cuando va a ser algo generalizado, es en el tiempo de la tribulación. Por eso hace tanto énfasis este pasaje en estas instrucciones. Por eso dice acerca de perseverar. Este versículo 22 nos pone nervioso porque nos habla de resistencia. Déjenme regreso al versículo 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pues nadie quisiera eso, ¿verdad? Y esto no le pasó a los apóstoles. Los apóstoles no fueron aborrecidos por todos. Hoy en el presente nosotros no somos aborrecidos por todos.
Pero en el tiempo de la gran tribulación es cuando ocurrirá esto. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Se refiere a salvo de los eventos de la tribulación, no la salvación de su alma, porque sabemos que la salvación no depende de perseverancia nuestra. Se refiere a que serán salvos de las calamidades de la tribulación si perseveran hasta el fin, pese a ser aborrecidos por todos. Entonces, me regreso. Entonces, estas instrucciones no es que las ignoremos porque no somos para nosotros, pero también a alguna generación le van a servir, y no descarto que sea la nuestra, le van a servir para poder identificar si se aproxima este periodo de 7 años, que es un periodo de convulsa tribulación. Entonces hay esta serie de instrucciones. Ahorita voy a recapitular por qué son importantes diferenciar estas 3 conjuntos de instrucciones. Finalmente, instrucciones que sí son relevantes para nosotros, que sí son pertenecientes a los creyentes de cualquier época que no sean los 12 apóstoles o la generación que vivirá en el tiempo de la gran tribulación. Repito, no descarto que algunos de nosotros seamos parte, o al menos los más jóvenes de esa generación. Estas son las instrucciones que dan en los versículos del 24 al 42. Fíjese, ¿por qué digo que son para nosotros estas instrucciones? Porque aquí vuelve a utilizar la palabra discípulo. Aquí ya no se habla de los apóstoles, aquí se vuelve a hablar de cualquiera que es discípulo, y no lo limita solamente a los judíos. Este pasaje lo que vemos es que contiene un ánimo y un estímulo e instrucciones para aquellos que son aprendices y enviados, que somos nosotros. Somos de este grupo de creyentes que al mismo tiempo que estamos siendo discipulados por Cristo, también somos llamados a servir a Cristo. No tenemos que ser designados apóstoles para empezar a servir al Señor, sino que tan pronto y somos regenerados, podemos servir al Señor. Para este grupo hay una advertencia. Hay una advertencia en estos versículos acerca del temor. Y dice, no le teman a los hombres, sino teman a aquel que es capaz de destruir el alma eternamente. No le teman a aquel que solo puede destruir el cuerpo. Algunos piensan que se refiere a Satanás, pero realmente Satanás no tiene poder para destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El único que tiene ese poder es Dios. A fin de cuentas nos está diciendo, la única cosa que tendrías que temerle en la vida, como discípulo o como siervo mío, es a mí mismo, a Dios mismo. Y lo dice de una manera segura porque sabemos que tenemos un abogado para cualquier asunto o cualquier lío que tengamos con Dios. Abogado tenemos, que es Jesucristo. Cristo asegura a través de este pasaje que Él nos cuida, porque Dios cuida a las aves del campo que tienen hambre. Y también nos habla en los versículos 31-33 algo que es importante en este tiempo, que es confesar abiertamente a Jesucristo en nuestra vida. No dejarlo como una cuestión que, prefiero que lo noten y no decírselos. No, lo que dice aquí es que lo que escuchaste en el oído, divúlgalo abiertamente en las calles. Está hablando de una época en la que el creyente tiene que servir a Dios proclamando y repitiendo el mensaje del Evangelio y testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto solo se puede aplicar a personas que han sido convertidas a la fe en Jesucristo y que tienen la convicción de servirle a Él.
Lo cierto es que este pasaje nos dice que el Evangelio divide a la gente. Las verdades absolutas y directas de la vida dividen a la gente. Las hacen tomar partido o dar un paso atrás. Y Cristo, aunque es el príncipe de paz y el Evangelio es un mensaje de paz, cuando la gente confiesa a Cristo, es normal y será normal cada vez más a medida que nos aproximamos a este tiempo de la tribulación, que surjan enemigos. Por eso dice el Señor, no me puedes servir en ese tiempo si no tomas tu cruz. Si no pierdes tu vida por causa mía, no la vas a poder encontrar. Salvar nuestras vidas quiere decir perderlas, pero perderlas por causa de Jesucristo significa salvar nuestras vidas. Al final, este pasaje hace una relevancia de lo que significa servir a Cristo y esta es la idea final con la que quiero terminar. Hoy en día somos llamados a hacer un servicio para Cristo. Y el creyente que ha recibido enseñanza acerca de Cristo, enseñanza acerca de Jesucristo como mediador, de Jesucristo como su Salvador, de Jesucristo como aquel que lo acompaña y lo equipa. El creyente que ha recibido esta enseñanza la ha recibido para dar un servicio a Dios. No es para lograr un nivel de intelectualidad, no es para lograr un nivel de espiritualidad interior. No, sino es para prepararlo y equiparlo para el servicio. Hermanos, todos estamos equipados para el servicio. Le doy gracias a Dios que en este periodo de la pandemia, que el servicio entró en modo de hibernación. Le doy gracias a Dios porque hemos despertado y el Señor ha estimulado a muchos al servicio. Si no vea la cantidad de personas que están sirviendo en la Noria, en el Ministerio de Adolescentes, en el equipo de campamentos, en el grupo de varones, hay muchas personas sirviendo, gracias a Dios, pero esto es solamente el comienzo, porque lo ideal en la vida de la iglesia es que todos de una manera u otra estemos sirviendo, y ese es el mensaje, y eso es lo que dice el Señor al final, en los últimos versículos, dice que la posición del siervo es muy importante y que el hijo y que el discípulo deben de convertirse en siervo. La madurez del creyente a medida que conoce a Jesucristo, conoce su ejemplo, conoce su carácter, conoce su mentalidad, tiene que irse convirtiendo en un siervo, en un servidor, una persona que es útil a los propósitos de Dios. Y esta posición de siervo, yo no leí estos dos versículos, los quité de mi lectura porque los quería leer en este momento. Los versículos 24 y 25 de este capítulo dicen: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Fíjense cómo pone los dos conceptos en una misma frase: discípulo, maestro, siervo y señor. El discípulo no es más que su maestro. Eso fuimos al principio, aprendices de Cristo, pero después somos siervos de un Señor. Y hablando de esta posición de siervo que tenemos todos los creyentes, el Señor promete su protección. Es lo que dicen los versículos 24 y 25. El Señor no le pide a un siervo que vaya y se sacrifique en vano, sino que el Señor le dará la protección necesaria de acuerdo con la tarea que va a desempeñar. La posición de siervo es una posición privilegiada, es una posición crítica para los eventos que el Señor y los planes que el Señor quiere llevar a cabo en la tierra.
La posición de siervo también lleva consigo promesas muy específicas que no son para el discípulo. Acarrea promesas muy específicas que no son para el creyente simpatizante. El Señor promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida y proveer específicamente para nuestras necesidades. Déjenme leer este versículo 39. Dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Encontrar nuestra vida significa encontrar el propósito de nuestra vida. Razón por la cual muchos están confundidos por muchos años tratando de encontrar el propósito. Y finalmente, el Señor no nos deja un interrogante sobre qué haremos, sino que el Señor nos enseña cuál es la práctica del servicio. Nos enseña específicamente cuál es la práctica del servicio. Hermanos, servir a Dios es una situación y una condición privilegiada. Y yo me atrevería a decir que cuando estamos sirviendo a Dios, en lo que fuera, desde la cosa más sencilla hasta la más complicada, hasta la más intelectual, hasta la más multitudinaria, no importa en lo que le sirvamos, cuando servimos a Dios, en ese momento estamos expresando en su plenitud el uso de las capacidades divinas y las pocas capacidades humanas que tenemos. Es el estado ideal de armonía entre las capacidades de Dios y las insignificantes capacidades humanas. Pero es el estado de plenitud de la persona cuando llega a servir, cuando decide ofrendar su vida para servicio. Y yo les invito a que este año es un buen año para considerar y realmente llegar a la decisión de decir: ¿cuál será mi servicio a Dios en mi vida, en estos próximos 5 años? ¿En qué me voy a especializar para mostrarle al Señor que fui su aprendiz, pero ahora soy su siervo y Él me ha invitado a colaborar en su obra y yo voy a aceptar de esta u otra manera? Para algunos es muy claro, ¿verdad? Los Hernández, los Cano, los Sánchez, a Emily y a Cameron no sé cómo llamarles por apellido. ¿Cuál es su apellido? Los McLean, ¿verdad? Así les vamos a... Para ellos es muy claro cuál es su servicio, pero para nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es para cada uno de nosotros aquello que cuando vean a Diana, Diana la asocio con este servicio, a Cindy la asocio con este servicio, a Héctor lo asocio específicamente con este servicio que le da a Dios y que la congregación es beneficiario? Que el Señor nos permita entender las instrucciones que tiene para nosotros. Él nos invita al servicio, porque en el servicio encontramos un propósito, encontramos eso que a veces buscamos de muchas otras maneras, que es el gozo y el sentido de propósito. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta bendición de estudiar tu palabra, Señor. Te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor, sobre todo tu paciencia para con nosotros, que quizá aprendemos, pero no servimos para tus propósitos, Señor. Bendícenos de esta manera, Padre, en Cristo Jesús. Amén.